Alejandra Pizarnik, un ensayo de César Aira, publicado por Beatriz Viterbo, editora. Capítulo 2. Dije que los surrealistas promovieron una ética de la pureza. El programa al que se sometieron fue poco más que eso, y el reclamo de pureza marcó toda la historia del movimiento. En Alejandra Pizarnik, la exigencia de pureza, asumida con rigor inusitado, tanto más por ser unipersonal, fue instrumento de la voluntad de volverse cifra de una sensibilidad poética, piedra de toque viviente de la poesía. Para ella se trataba no sólo de escribir buenos poemas, eso era apenas la mitad del trabajo, sino de ser el soporte y paradigma de todos los poemas, infalible y automáticamente buenos, que pudieran fluir en el curso de una vida de poeta. Es un proyecto peligroso en términos biográficos, como que equivale a jugarlo todo a una sola carta. La voluntad de pureza dicta una severa exclusión de todo lo que queda fuera de la esencia. Siembra el mundo de tabúes. A posteriori puede aparecer una mutilación innecesaria, pero tuvo su medida de necesidad que espero poder mostrar. En la práctica le impuso una limitación de temas y palabras, con los que no le quedó más que realizar una combinatoria, siempre en peligro de agotarse. Los surrealistas debían vigilar la pureza de su conducta aun en los detalles más triviales de sus procedimientos de escritura. No había que hacer trampas en los juegos de salón de tipo cadáver exquisito, en los relatos oníricos, en los trances mediúmnicos. Ya es significativo que las maniobras que inventaban fueran de las que permiten hacer trampas, se ponían a prueba. La pureza en la poesía garantizaba la pureza en la vida, el compromiso revolucionario, lo políticamente correcto, de lo que Breton fue un campeón avant la lettre, vida y poesía. Este fue el centro doble de las preocupaciones surrealistas. El enlace entró en forma sistemática a la literatura con los románticos y no hizo más que acentuarse a lo largo del siglo XIX. La fusión perfecta, vista como la pureza en sí, dependía de un máximo de pureza en cada uno de los términos. Vida y poesía, entonces. Ese es el blasón de los surrealistas. De eso hablaban todo el tiempo. El proyecto de su actividad era aliarlas, confundirlas en un solo movimiento. Todo elogio que se les hace está basado en el supuesto éxito de esa intención, o al menos en la firmeza con que la sostuvieron. Pero ya el hecho de que usaran dos palabras, vida y poesía, indica que eran dos cosas, y que la fusión era problemática. Lo mismo indica la elección de los padres fundadores del movimiento, en todos los cuales se manifiesta la escisión de la unidad ideal. Bachet es la vida sin obra. Lautréamont, la obra sin vida. En Rimbaud estuvo primero la obra, después la vida, y la segunda no fue posible sino al precio de la renuncia violenta a la primera. El ejemplo de los que, como Jarry, habían hecho el enlace a expensas de la marginalidad o la autodestrucción, era rechazado con energía. Otro cohesivo, la locura, la de Nerval o Hölderlin, era vista desde afuera, por supuesto. También era vista desde afuera, solo como un modelo que podía ser fecundo, el caso de los locos literarios como Brisset,
el modo en que el discurso de mente se vuelve poesía objetiva, mediante un cambio de paradigma de lectura, encierra la clave del surrealismo. Que la preferencia última haya recaído en Lautréamont señala la desconfianza de los surrealistas por las impurezas de la vida. En realidad, la intención produjo una doble vertiente en los surrealistas, que se alimenta mutuamente sin unirse nunca del todo. Por un lado, el poema, por otro, el comentario autobiográfico. Este último se da bajo la forma de la documentación. El documento surrealista, sintagma muy frecuente, es parte esencial del surrealismo. Ya dije cómo el procedimiento reducía la obra, una vez hecha, a la condición de documento. Solo en el presente de la creación la obra era arte. Un instante después, no bien volvía a funcionar el yo crítico, se volvía huella muerta. El registro debía hacerse bajo todas sus formas, y ahí los surrealistas se adelantaron a su tiempo, o fueron en la cresta de la ola del avance tecnológico, magnetófono, fotografía, cine. Fantaseaban con aparatos que pudieran registrar sueños y estados paranormales. Las máquinas que más les interesaban en la primitiva ciencia ficción, más que las de transporte o guerra o confort, eran las que producían registros documentales, como la del castillo de los Cárpatos de Verne. La escritura automática misma puede pensarse como una documentación. En ese sentido, algunas formas artísticas actuales, como el video, podrían reivindicar legítimamente su filiación surrealista. Lo mismo la performance o el happening o algunas formas de instalación que por su fugacidad, su Iket Nunc, exigen la documentación con medios de registro, tanto más sofisticados cuando más avanzada es la obra. Al artista que hizo de puente en todo el arte del siglo XX, Duchamp, ocasional surrealista, podría considerárselo sin injusticia como un artista de la documentación. Entre paréntesis, digamos que es por exigencias de la documentación que hay una confluencia hacia el dibujo. La poesía surrealista es visual, por naturaleza, y en sus artes visuales siempre se trata de dibujo, nunca de pintura o escultura. Ahora bien, hay que tomar en cuenta, por obvio que suene, que la documentación no se hace en el vacío. Hay que tener algo que documentar, de modo que el método literario que estamos viendo fuerza la producción de hechos a documentar, revierte sobre la vida real. Los surrealistas fabricaban estos hechos, o los buscaban, en los términos del azar objetivo que hacía vida y poesía al mismo tiempo. Era una constante pesca de coincidencias, adivinaciones, epifanías, que puede parecer bastante infantil o narcisista. El modelo más acabado fue la novela documento, Nadja, de Breton, que es una historia toda hecha de encuentros fortuitos y azares, que al enlazarse en un texto toman el color de la poesía. La actividad del poeta toma el aspecto de una nueva forma de erudición, autobiográfica, personal, intransferible salvo bajo la forma de poesía. Rayuela de Cortázar sale íntegra del mito de Nadja. Las primeras líneas son un homenaje explícito. En última instancia, el tema básico se resume en una sola anécdota: encontrarse por casualidad con un conocido en la calle de una gran ciudad, asunto de raíz bodeleriana. Si semejante trivialidad tuviera por objeto último una obra literaria convencionalmente valiosa, el surrealismo no sería nada. Para que sea algo, la documentación y lo documentado deben fundirse en un programa revolucionario, bajo la enseña de cambiar la vida. Breton mantuvo el equilibrio perfecto, al menos en Nadja, que es una ambigüedad. Artaud,
que al fin de cuentas hizo lo mismo, enriqueció el juego con voces y visiones provenientes del delirio que él vivió realmente. Duchamp apuntó a su radicalización, volviéndolo todo arte. Desde una perspectiva militante, la calidad de la obra puede considerarse un residuo de la ideología burguesa, que hace obstáculo a la fusión plena de vida y poesía. El recurso de considerar a la obra como documento permite anular la calidad. Por supuesto que esto no se realizó del todo en la realidad, es parte de la contradicción irresuelta del surrealismo, que en la estela de Dada, el puro gesto del arte sin el arte, se hizo archivista sin renunciar al gesto. En el momento en que A.P. empezó a escribir, con el surrealismo ya hecho, lo mejor de su legajo estaba en la documentación de los combates por fundir vida y poesía. Y en este sentido el paradigma era Nadja, que fue su libro favorito, al punto que bien podría verse toda la poesía de A.P. como una Nadja en primera persona, escrita por su personaje, no por el autor. Esta inversión explica otra. Asumir el mandato de la calidad fue en A.P. un gesto inaugural. Más allá de la ambición o la vanidad, hizo de la calidad un elemento estructurante de su obra, con lo cual tomaba una dirección opuesta al proyecto surrealista, del cual retenía, sin embargo, el aspecto documentación que seguía asegurando en ella el enlace poesía-vida. La documentación, que a mi juicio es la más fecunda invención del surrealismo, reemplaza la expresión, que es como el modo clásico de relacionar vida y poesía, clásico en el sentido de normal. De hecho, es el modo romántico de hacerlo. El rechazo a la expresión, que fue la bandera de combate de las neovanguardias de los años 60 y 70, ya estaba en el surrealismo. En el Essai sur la situation de la poésie de 1934, Tzara lo resumía así: apresurémonos a denunciar un malentendido que pretendía clasificar a la poesía bajo la rúbrica de los medios de expresión. La poesía, que no se distingue de las novelas más que por su forma exterior, la poesía que expresa ideas o sentimientos, ya no le interesa a nadie. Le opongo la poesía actividad del espíritu. A esta actividad del espíritu se la pretendía ejercer con los instrumentos de la objetividad. Es perfectamente admisible hoy que se pueda ser poeta sin haber escrito jamás un verso, que exista una cualidad de poesía en la calle, en un espectáculo comercial, en cualquier parte. La confusión es general, es poética. El poeta debía afinarse para poder registrar esta actividad como un sismógrafo, y su obra no tenía más razón de ser que la de servir de documentación de ese registro. En A.P., la documentación puramente autobiográfica reincorpora lo subjetivo y con ello la calidad. El poema se vuelve documento de su propia calidad. La exigencia de pureza en A.P. se extendió, si no es que empezó por ahí, a la elección de las palabras y temas. Como sucede en la poesía de la llamada generación del 40, que la precedió, la poesía de A.P. está hecha exclusivamente de términos elevados o nobles. En ella siempre se trata de la noche, la infancia, el amor, la muerte, nunca del café con leche, el cigarrillo, en todo caso la ceniza, el colectivo, y no podían entrar elementos nuevos. El catálogo estaba cerrado desde el comienzo. Esto parecería exceso de celo en la aplicación del requisito de pureza, pero quizás encierra su propia explicación. Fíjense en lo siguiente: de un escritor del pasado podemos hacer un censo paciente, no sé con qué fin, y descubrir, por ejemplo, que en los 40 tomos de sus obras completas no aparece un solo perro, o la palabra amarillo, o cualquier cosa por el estilo.
lo más probable es que sea pura casualidad. A lo que voy es a esto. Si ese escritor estuviera vivo y alguien notara esa falta y se la comunicara, el escritor en cuestión no tendría más que poner en algún lugar de su siguiente libro la frase «mató un perro amarillo» para llenar el blanco. No sé por qué tendría que hacerlo, pero supongo que lo haría, aunque más no fuera para darse el gusto o para burlar al impertinente censista futuro. Hasta es probable que en adelante dedicara libros enteros a los perros y que el amarillo se volviera su color favorito. Pero todo cambia si ese autor está muerto. Entonces ya no se puede agregar nada, y la palabra que no está ya no se puede reponer nunca más, y parece afectada de un extraño tabú. Pues bien, un autor que se impone restricciones léxicas o temáticas se está adelantando a su propia muerte, al cierre de su obra. Es un modo económico, aunque incómodo, de incorporar la muerte a su obra. En fin, como el stock es limitado, la poeta se obliga a la combinatoria de una cantidad limitada de términos, y la combinatoria actúa sobre el horizonte de su agotamiento. ¿Cuántas tiradas distintas pueden salir del puñado de figuras disponibles, albas, niñas, noches, muertes, espejos, etcétera? Muchos poemas de A.P. pueden leerse en este marco. En rigor, todos. Algunos se diría que tematizan la cuestión. Vean Las aventuras perdidas. El viento muere en mi herida, la noche mendiga mi sangre. Todo el poema son 6 palabras prestigiosas y nada más. Viento, muerte, herida, noche, mendiga, sangre. Recombinándolas se obtendrían varios centenares de poemas equivalentes, aún descartando viento y noche, en posición verbal. Y esta equivalencia se resuelve en la aniquilación del sentido, a la que parecería aludir la palabra nada, que es justamente el título del poema. En algún caso, esta recombinación es el poema mismo, como en el número 20 de Árbol de Diana. Dice que no sabe del miedo de la muerte del amor, dice que tiene miedo de la muerte del amor, dice que el amor es muerte, es miedo, dice que la muerte es miedo, es amor, dice que no sabe. Aquí son 5 términos, 3 sustantivos muy recurrentes, muerte, miedo y amor, y 2 verbos de enlace, y la dinámica vuelve a ser negativa, anuladora. Al hablar de términos prestigiosos o nobles, no quiero decir que lo sean a priori, sí lo son. Si lo son, es solo porque A.P., para poner en marcha el juego más rápido y con menos gasto de energía, recurre al prestigio más a mano, el de la poesía neoclásica que se estaba practicando a su alrededor por esos años. Al revés, es la combinatoria la que los hace prestigiosos. Sería tedioso enumerar todos los poemas de A.P. que tematizan o modulan la combinatoria. Pueden hacer el ejercicio ustedes mismos. Basta con tomar los términos de una frase A, B, C y ver cuántas conformaciones distintas producen A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A. Todos suenan a poemas de A.P. y de hecho lo son. No vale la pena preocuparse por la aparente falta de respeto, porque la atmósfera persiste y la calidad es a prueba de manipulaciones. Solo menciono un pasaje más, de la última etapa, en el poema Extracción de la piedra de locura. Dice: no hables de los jardines, no hables de la luna, no hables de la rosa, no hables del mar, habla de lo que sabes. Inmediatamente antes de hacer esta lista del stock de elementos disponibles dice: en un muro blanco
dibujas las alegorías del reposo, y es siempre una reina loca que yace bajo la luna sobre la triste hierba del viejo jardín. Ese siempre, anunciando la aparición de la remanida reina loca, lo mismo que los adjetivos triste y viejo, indican que el regreso a los mismos elementos de la combinatoria no se hace sin sombríos presentimientos de agotamiento. Los ejemplos podrían multiplicarse, y en los últimos 2 libros toman un color cada vez más oscuro. En esta noche, en este mundo, un poema de esta última etapa, con valor de manifiesto, comienza enumerando las palabras del sueño de la infancia y de la muerte. Entre paréntesis, aquí se podría ver otro de los mecanismos que sobredeterminan la brevedad de los poemas de Apé. Dados unos pocos elementos, en realidad no son pocos, son muchos, pero su número es limitado y la limitación misma crea un efecto de escasez, y siendo el propósito dar con una configuración nueva en la que participen una vez lograda, el poema se termina y no tiene modo de continuar. Todo lo que se puede hacer es poner a continuación otra combinación. De ahí que los poemas largos en prosa que escribió Apé den esa impresión de sucesión de pequeños poemas que comienzan y terminan en cada frase o cada párrafo. Pero sería injusto ver en la combinatoria un mero efecto de la limitación a un vocabulario o a una temática noble. El juego combinatorio está en la raíz de la poesía, entendida como manipulación y juego con las palabras. Los surrealistas fueron especialmente sensibles a esta raíz, y la escritura automática podría verse como una forma particular de la combinatoria, de la cual el juego famoso del cadáver exquisito es la mecánica desnuda, la combinatoria en sí. Al hacerse transpersonal y librar la configuración resultante al azar, el juego se cierra sobre sí mismo y la combinatoria llega a su pureza. Esta pureza, este permanente extremismo en los orígenes, dicho sea de paso, es lo que debió de motivar el atractivo del surrealismo para una personalidad extremista y rigurosa como la de Apé. También es lo que explica las dificultades que plantea el movimiento surrealista al historiador. Su superación y sus propios orígenes se confunden. En términos generales, es inevitable que un escritor se haga un repertorio de temas y palabras que son en buena medida lo mismo, y que éstos vuelvan una y otra vez en distintas configuraciones. La combinatoria no se opone al anhelo de novedad, de invención, sino que es la regla que lo mueve. Para el artista, toda la innovación está en volver a crear sentido, y en que sea siempre otro sentido, a partir de los mismos elementos, no de otros. Si se permitiera a sí mismo la introducción de elementos distintos, correría peligro la construcción de su mito personal y entraría en un diletantismo o en la mera producción de obras de arte para consumo del público. Por supuesto que la diferencia, lo distinto, lo nuevo, lo inesperado, pueden ser también elementos que entran en la combinatoria. No fue el caso de Apé, cuya austeridad o minimalismo fueron inflexibles. Aquí tocamos la definición misma del arte. Es la configuración de los elementos la que hace arte, no los elementos en sí, la forma, no el contenido. En realidad, este es mecanismo de la combinatoria el que produce la repartición forma-contenido. Quizás aquí, como en tantos otros puntos, habría que tomar en cuenta la diferencia entre el escritor que empieza a escribir y el que sigue escribiendo. Los elementos que constituyen la combinatoria en cuya recurrencia el escritor encuentra el modo de percibir, aparecieron una primera vez, la vez de la invención. Ese momento, la invención del contenido, es único, no se repite. La obra está hecha desde el comienzo. La repetición perfecta, por más que se la busque toda la vida, es imposible. La combinatoria, el juego de la forma, toma su lugar
Claro que la forma va creando su propio contenido, y así es como el escritor revive a lo largo de toda su vida su origen. Su vida es un mito de origen. Si el origen es lo bastante fuerte, si el escritor se toma en serio sus contenidos, y nadie pudo tomarlos más en serio que AP, ya que todos provenían de su sensibilidad autobiográfica, el origen actúa como pulsión de muerte, atrae con la fuerza gravitacional de la vida del vacío del lenguaje creado retrospectivamente por el origen. Esa atracción que ejerce un peso en la fascinación de la infancia se identifica porque es lo mismo con la que ejerce el vacío que habrá después cuando la combinatoria se agote, es decir, primero, antes, está la vida, desnuda, animal, edénica, infantil. La palabra que viene a cubrirla la transforma en poesía. Pero cuando la palabra cese, cuando la poesía se agote, al retirarse dejará a la vista no ya la vida, sino la muerte. La combinatoria es el modo de mantener a la palabra en su lugar, actuando. Este mito de origen en el artista se da paradigmáticamente en el artista moderno. La invención del contenido tiene lugar en una especie de protocombinatoria en la que los elementos en juego son los artistas que ha habido, los modelos, los artistas amados y admirados. Ahí el artista moderno se juega irreversible. El posmoderno, en cambio, disuelve al origen personal, lo difunde a un repertorio transpersonal que por serlo no puede asumirse sino con un distanciamiento irónico. El artista posmoderno transfiere el juego del origen, el contenido, a la combinatoria de su obra. La protocombinatoria, la danza de los artistas del pasado, asumida irónicamente, ya no como destino de vida, se desplaza al interior mismo del oficio. Con lo que no quiero decir que existan entes tan absurdos como el artista moderno o el artista posmoderno, o que esto sea su definición. Solo señalo las casillas que ocuparían esas especies hipotéticas. Mucho menos quiero decir que se pueda elegir ser una cosa o la otra. A eso me refería al hablar de AP como la última poeta. Ya no se puede ser una poeta como lo fue ella. Toda identificación lo es con su personaje. De ahí el peligro de seguir cultivándolo. El surrealismo fue esencialmente un sistema de lecturas, una reordenación de la biblioteca, y en eso fue formidable. Ningún otro movimiento artístico renovó tanto los valores literarios. Las lecturas iniciáticas de todos los adolescentes quedaron marcados por sus paradigmas hasta hoy. Ahí es donde sucede lo que llamo la protocombinatoria, la elección o apuesta de la vida de un escritor. En los años de la juventud de AP, y tomándoselo tan en serio como lo hizo ella, tomándose la literatura tan en serio como ya no se la puede tomar hoy, esa biblioteca pudo parecer exhaustiva y asomar entonces la melancólica sospecha de que ya estaba todo escrito. Hay que reconocer que algunos de los autores canónicos son desalentadores, son casi demasiado buenos. Si hubo uno que pudo excitar este sentimiento en AP, fue Lautréamont, Isidore Ducas, en el que efectivamente estaba hecha, terminada antes de empezarla, toda la poesía que ella quería escribir. A eso se refiere quizás esa línea final en las anotaciones del pizarrón que se encontraron al día siguiente de su muerte. Oh, Isidoro, me gustaría ver ahí las últimas palabras de la última poeta. De Lautréamont tomaron los surrealistas la idea de la máxima extensión, como generadora de la imagen, de los bello como de los cantos de Maldoror, de los cuales el que quedó como modelo no sin motivo es este, bello como el encuentro fortuito en una mesa de disección
de un paraguas y una máquina de coser. Ahí el procedimiento está duplicado, bello como el encuentro fortuito, y además el encuentro fortuito en sí. El encuentro o la contigüidad de elementos que un instante atrás habían estado separados por una máxima extensión constituía el hallazgo de lo nuevo, y este era y sigue siendo el imperativo del modernismo. La misión de crearla para anularla, esta máxima extensión, fue adjudicada por los surrealistas a la escritura automática y al azar objetivo, ya que no se la podía confiar a la razón. Aunque la eficacia de esta estrategia no me parece garantizada, más bien todo lo contrario. Porque el inconsciente o el azar pueden producir tanto una extensión máxima como una mínima o una intermedia. Bello como el encuentro fortuito o bello como un crepúsculo en el mar. Estadísticamente tienen la misma probabilidad de emergencia, cualquiera de los dos, si se deja actuar al azar. Para que la extensión sea máxima, es decir, para que surja lo nuevo, la combinatoria debe ponerse bajo una estricta vigilancia. El poeta se desdobla en lector crítico, atento a evitar las obviedades y chaturas, tenso para maximizar la ganancia de la imagen. El desdoblamiento del sujeto poético, en sus más variadas formas, es una de las experiencias centrales de la poesía surrealista, no sólo como recurso técnico, sino en la base misma del programa ideológico. Ya la mención repetida de la dupla vida y poesía, aun en el propósito de aliarlas y sobre todo en él, establece un desdoblamiento. Se lo ve mejor en términos históricos. En su clásica Historia del surrealismo, Maurice Nadeau cuenta cómo a principios de los años 20, tras la carnicería que fue la Gran Guerra, la juventud se levantó en un gesto de rechazo a la hipocresía de una sociedad que pretendía reanudar una vida basada en los viejos valores, como si nada hubiera pasado. En palabras de Nadeau, este gesto de rechazo explica con qué alegría dionisíaca Breton y sus amigos se precipitan sobre Dada, empresa sin precedente de destrucción de todos los valores tradicionales. Pero los surrealistas se remontan más atrás de Dada, a los escritores del siglo anterior, que constituirán su panteón. La guerra había venido a dar una causalidad histórica a un nihilismo que ya había existido, y esa maduración colectiva del nihilismo es lo que, en palabras de Breton, tuvo en común la actitud surrealista con la de Lautréamont y Rimbaud, y que, de una vez por todas, encadenó nuestro destino al de ellos. Lautréamont y Rimbaud, lo mismo que Nerval antes y Jarry después, habían elaborado su causalidad individualmente, a partir de sus historias personales a modo de casos clínicos, mientras que los surrealistas tomaban la causa, el guión de su puesta en escena, de la historia, usada como dispositivo de verosimilización. Es decir, que los surrealistas se proponen como otros tantos Rimbaud y Lautréamont de la realidad, historizados y explicados, y por ello legitimados. Así se piensan a sí mismos, y esto es lo que hace del surrealismo un sistema de lecturas, y lo que hace de cada surrealista un doble histórico de los grandes poetas del pasado. La exigencia de pureza viene implícita en esta actitud, aunque ha cambiado de lugar. Lo que antes se había dado de modo natural, como un dato más que se comprueba a posteriori, ahora tenía que ser vigilado por una conciencia crítica moral. La curiosidad biográfica se exacerba en los modelos porque en ellos sólo un máximo de pureza puede garantizar en sus descendientes la fusión completa y revolucionaria de vida y poesía. Se sabe que esta exigencia llegó en Breton a extremos de caricatura. Ya en el segundo manifiesto de 1929 no dejaba a nadie en pie, con una sola excepción. Debo precisar que a mi juicio debemos desconfiar del culto a los hombres, por aparentemente grandes que sean, aparte uno solo, Lautréamont,
no veo ninguno que no haya dejado algún rastro equívoco de su paso. El desdoblamiento, el gran poeta del pasado y el surrealista que lo encarna en términos colectivos o históricos, tiene algo de autopreservación. Todos los poetas del panteón surrealista murieron jóvenes, lo que parece coherente con lo que llamé la elaboración individual del nihilismo. Los surrealistas fueron todos longevos, y podría pensarse que lo que los preservó fue este prudente desdoblamiento en 3 niveles: el muerto, el joven que ellos mismos fueron en el momento de hacer la decisión, y el señor burgués que seguía publicando plaquettes de lujo y coleccionando arte hasta su vejez. La pureza consistía en mantener intacto dentro de ellos al joven poeta que habían sido. La operación tiene su correlato en el procedimiento. La juventud del poeta se equivale a esa frase que sale del sueño, perfecta y pura, objetiva. A partir de ella, el poeta puede seguir escribiendo, encadenar, ya en términos subjetivos, vigilado por la conciencia crítica, estética y moral. Pero si en ese primer momento se pone la subjetividad como hizo A.P., no queda ocasión de envejecer. Lo que se encarna entonces no es un poeta más, sino el último.